y Fabriz, que lo van a conocer dentro de un rato, por haber venido hasta acá, porque ellos normalmente están viniendo por un proyecto de intercambio entre Francia, América Latina y el Caribe. Y bueno, van a estar básicamente en Montevideo, pero los invitamos a que vinieran a dar estas conferencias acá y aceptaron de muy buena gana, así que muchas gracias, Cecil. Y bueno, Cecil es... ¿Qué hago? Hay un eco. ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Continúo? Dale. Bueno, Cécile Saurin es profesora en el Departamento de Cine de la Universidad de París 8. Dedicó 2 libros a Pier Paolo Pasolini, que es el objeto de su clase de hoy, y actualmente examina los procesos de subjetivación en el cine de Pasolini y en el cine francés contemporáneo, en particular el cine de suburbios y la autoproducción. También examina las raíces de la ecosofía a partir del pensamiento de Pasolini, concepto que ella va a desarrollar ahora en esta conferencia. Cuando quieras, Cecil. Gracias, Gabriela. Alors, estoy encantada de estar aquí, de conocerles y de poder hablarles de un autor al que he dedicado un libro, Pier Paolo Pasolini. El pensamiento medioambiental europeo forma parte de una tradición cultural muy antigua que ha opuesto artificialmente naturaleza y cultura. Para que un paisaje fuera bello, por ejemplo, en las pinturas del Renacimiento italiano, tenía que representar una naturaleza dominada, campos cultivados y huertos. La naturaleza buena y bella tenía que ser civilizada, pero también cultivada, es decir, tenía que formar parte de un marco de producción, y esto es lo que nuestra cultura visual ha compartido durante siglos. Pasolini, que estudió historia del arte, forma parte de esta cultura visual del paisaje. Aquí, por ejemplo, lo que escribió sobre la búsqueda de las locaciones para Catone, su primer largometraje. Esta cultura visual entraría en conflicto con su preocupación por representar realidades sociales, y de esta colisión surgiría gradualmente una conciencia ecológica. Hoy les propongo una lectura de la obra de Pasolini a la inversa, e intentaré demostrarles que las preocupaciones medioambientales están presentes en el cine de Pasolini ya desde sus primeras películas. Mi enfoque se basa en la filosofía de la ecosofía de Guattari, que considera que la ecología medioambiental es inseparable de la ecología mental y social. En otras palabras, nuestras formas de pensar, nuestra imaginación, nuestros modos de consumo, nuestro funcionamiento social y económico y nuestra relación con el medio ambiente son interdependientes. Lo que es muy interesante es que Pasolini fue una gran influencia para Guattari, que lo cita junto con Deleuze en Capitalismo y Esquizofrenia. Pasolini también influyó en su concepción de los procesos de subjetivación y creó también en la base de su pensamiento ecosófico, así que no es casualidad que asocie la ecosofía con el cine de Pasolini. Los dos van de la mano y están históricamente vinculados. El texto sobre la desaparición de las luciérnagas se utiliza a menudo como punto de partida para hablar de la relación de Pasolini con el medio ambiente. Pocas veces un texto ha sido tan citado y tan actual. Es como si este artículo, escrito a mediados de los años 60, se leyera como un texto profético que describe los
cacherones sin salida de nuestras sociedades actuales. Por supuesto, no se trata de un texto profético, sino de uno que ha sido reinvertido por filósofos, artistas y cineastas porque toca temas contemporáneos introduciendo una distancia temporal. Es esta distancia la que lo hace operativo para captar un cierto número de fenómenos. Pasolini describe un fenómeno ecológico que se convierte en el síntoma de un fenómeno cultural, político y económico. Las luciérnagas desaparecen porque los ríos están contaminados. Los ríos están contaminados porque hemos entrado en una era en la que el hombre, la cultura y la naturaleza están al servicio de un sistema económico e ideológico, el capitalismo. El autor describe varias fases que son relativamente fáciles de datar siguiendo las indicaciones del texto. Principios de los 60 antes la desaparición de las luciérnagas. La primera fase fue la posguerra, caracterizada por una falsa ruptura con la época de Mussolini, por una política engañosa que daba la ilusión de que el régimen político había cambiado, mientras que se defendían los mismos valores fascistas, iglesia, patria, familia, con los mismos medios de represión, el Vaticano, el ejército, la policía. La Italia de posguerra se encontró en una especie de vacío moral. Cuando desaparecieron las luciérnagas, las ideologías en vigor, ya fueran marxistas o capitalistas, alimentaban una ingenua creencia progresista. Es decir, estaban convencidas de que el desarrollo económico, científico o tecnológico solo podía traer bienestar. Hoy sabemos que eso es falso y que el desarrollo económico, científico y tecnológico produce descubrimientos médicos, exploración espacial y nuevos medios de comunicación, pero al mismo tiempo genera explotación humana, contaminación y expolio de los recursos naturales. Decir esto a mediados que los años 70 era verdaderamente visionario. Pasolini sentó las bases de un enfoque ideológico y que hoy parece obvio. Un ejemplo es el principio del decrecimiento, un concepto que no exista en los años 60 y 70. Todavía, animados por la dinámica de los 30 años gloriosos, hasta la primera crisis de petróleo en 1973. Gracias. Pasolini constata que en Italia la unificación del país y la industrialización se produjeron muy rápidamente, destruyendo valores y modos de trabajo ancestrales. Esta industrialización es el resultado combinado de la reconstrucción y de los 30 años gloriosos. Este periódico de eufórica prosperidad económica enmascara lo que destruye con el bienestar que proporcionan el pleno empleo y el crecimiento económico. La desaparición de las luciérnagas es también una metáfora de otra desaparición, la de las clases trabajadoras y en particular de las clases bajas. Se dice que el crecimiento económico y la sociedad de consumo han provocado la desaparición de los estratos más
desfavorecidos de la sociedad italiana. El subproletario se refiere a una población que sobrevive en los márgenes de la sociedad italiana, viviendo de la económica sumergida y del trabajo a jornal. El crecimiento económico y la reconstrucción de Italia darían a esta población acceso a la vivienda, al empleo y a mejores condiciones de vida, y con ellos a la sociedad de consumo. La desaparición del subproletario fue, pues, consecuencia directa del crecimiento económico, lo que en sí mismo es bueno, acceso a la vivienda, a la educación, destruye al mismo tiempo la cultura popular que acompañaba a este modo de vivir precario. Tras la desaparición de las luciérnagas, Pasolini señala que en el fascismo moderno, el de la sociedad de consumo es terriblemente peligroso porque modifica nuestro comportamiento y nuestras conciencias. El poder funciona, dice Pasolini, pero funciona en el vacío porque los propios políticos han sido engañados por el capitalismo. No vieron que Italia estaba cambiando y que este cambio estaba generando destrucción. No vieron que el capitalismo estaba construyendo su propio poder a través de la tecnología privatizada, a través de multinacionales libres de la legislación nacional, a través de acuerdos comerciales multinacionales. Pasolini termina su texto diciéndonos que cambiará Montedison por una luciérnaga. Montedison es un enorme grupo industrial privado especializado en productos químicos. Un escándalo ecológico fue en 1972. Montedison vertió toneladas de lodos tóxicos en el Mediterráneo con la complicidad de los políticos italianos. Los lodos se vertieron lejos de la costa italiana y contaminaron las costas francesas. A continuación se celebró un sonado juicio. Fue un escándalo ecológico, pero también político y económico a escala internacional. Este conocidísimo texto de Pasolini nos cuenta cómo el poder de las multinacionales se ha hecho con el control político, con el objetivo de independizarlas de las decisiones políticas locales. Estas multinacionales, a través de la sociedad de consumo, también han tomado el control de nuestras mentes, sustituyendo las culturas por la cultura de masa. Esto es, por desgracia, terriblemente actual. Voy a intentar mostrarles cómo se desarrolla gradualmente este pensamiento en su cine a través de 3 películas: Acatone, La Ricotta y Che cosa sono le nove. Acatone. El rodaje de Acatone, el primer largometraje dirigido por Pasolini, comenzó en la primavera de 1961 con un equipo reducido. La película transcurre en un momento que Italia está aún en fase de reconstrucción. Las desigualdades sociales son notables y el número de personas mal alojadas tras la guerra y a posterior inmigración rural sigue siendo elevado. Es la época anterior a la desaparición de las luciérnagas. Acatone
Proxeneta errere una forma de explotación salvare sobre sus compañeros al tiempo que intenta escapar él mismo de la explotación legal, la del trabajo. El subproletario no está en absoluto idealizado en la obra de Pasolini. Representa la clase social más frágil, sí, socialmente, pero al mismo tiempo la más dinámica, con su vitalidad, su energía y su cultura popular, expresada en esta película principalmente a través de las canciones populares que cantan o silban los personajes. Siguiendo al legado del cine neorrealista, los actores son amateurs contratados in situ para el rodaje, que a su vez se desarrolla in situ sin retoques. El objetivo es mostrar la realidad de los suburbios romanos sin ningún estético. Rancheríos derruidos, descampados, cubiertos de basura, niños jugando en la calle. Vamos a ver un extracto. Esta secuencia se produce cuando la prostituta que trabaja para Catone, Magdalena, se encuentra en prisión. A Catone, sin ingresos, vende sus joyas y, muerto de hambre, piensa en pedirle algo de dinero a su ex-mujer. Cuando va a buscarla a su lugar de trabajo, conoce a Stella.
En general, esta secuencia se analiza como un encuentro milagroso. Stella, que significa entre estrella, quien muestra a Catón el camino de la redención. La secuencia se compara a menudo con una forma de anunciación religiosa, un ángel que viene a guiar a Catones a través de su infierno. Voilà. Oui. On a la musique sacrée de Jean-Sébastien Bach qui vient appuyer cette lecture aussi un petit peu magique et religieuse de la séquence. Tenemos por un lado la música de Sebastián Bach, que viene a traer también este ambiente religioso de la película. Gracias. Alors, Anunciación del convento de San Marco, de Fra Angelico. Todas las anunciaciones pictorias siguen el mismo esquema. María, a la izquierda sentada, está fascinada por el ángel rubio que le habla. Esta comparación entre Acatone y el encuentro de Stella con la Anunciación pone de relieve la dimensión cultural de la película, que en efecto contiene numerosas referencias pictoriales, Giotto y Caravaggio y las citas literarias Dante, que subrayan la dimensión moral de la película. Es que Acatone moralmente redimible. La sátira religiosa es otra interpretación posible. Acatón, epítome de la perversión y del egoísmo, ocupa el lugar de la Virgen Stella con su luminoso cabello rubio y su dulzura. Es una especie de ángel inesperado en este lugar. El propio Acatón se asombra de su presencia y le pregunta de dónde viene. Stella es, en efecto, un milagro de inocencia en este mundo desapiadado, pero eso también la convierte en la víctima perfecta para un proxeneta tan manipulador como Acatone. Pero nadie le interesa lo que hace Stella cuando habla con Acatone. Stella, con un vestido de tela basta, sin duda reciclada, frega botellas de vidrio y las sumerge en agua humeante con las manos desnudas. Junto con las demás mujeres de su lugar de trabajo, recicla botellas de vidrio. Se pueden ver las montañas de botellas que las rodean. Con su trabajo, estas mujeres participan en lo que hoy se conoce como economía circular, que a menudo se considera relativamente virtuosa por su menor impacto ambiental, ya que consiste en recuperar los envases, las botellas, y devolverlos a los canales comerciales, venta de leche o vino. Pero aquí, la economía circular solo concierne a los envases, las botellas. Las mujeres que trabajan en este reciclaje están excluidas de la sociedad de consumo y probablemente no pueden permitirse comprar leche y mucho menos vino. Como dice Stella, trabaja para no morirse de hambre. Estas montañas de botellas vacías representan la abundancia de una sociedad de consumo a la que estas mujeres no tienen acceso y de la que están excluidas. En los márgenes sociales de la sociedad italiana, en los márgenes geográficos de la ciudad, se asimilan a estos rechazados en una crítica de la exclusión social.
La ricotta, una satira della abbondanza. Stracci, che significa arrapamiento. Arrapiento, à Caton, ça voulait déjà dire vagabond. Acatone quería decir vagabundo. Ou mendiant. Sí, mendigo. Y este personaje que van a ver en la ricota significa harapiento, stracci. Stracci está cansado, un poco enfermo, y lleva varios días sin comer. Tiene mucha hambre. Todos se ríen de él, pero Stracci es demasiado amable y resignado para rebelarse. Es un extra en el plato de una película sobre la pasión de Cristo e interpreta a uno de los ladrones crucificados junto a Cristo. Cada vez que tiene la oportunidad de comer, algo se lo impide hasta que la secuencia en la cueva. Non è difficile prevedere per questo mio racconto dei giudizi interessati, ambigui, scandalizzati. Ebbene, io voglio qui dichiarare che comunque si prenda la ricotta,
secuencia de Acatone, un ángel está presente, pero aquí el ángel no está allí para traer amor y esperanza. Aquí el ángel trae comida a Strachey, no para aliviar su hambre, sino para burlarse de ella. Pasolini utiliza un efecto trucado muy sencillo de campo contradictorio, un truco inventado por Méliès. Los espectadores se multiplican con cada cambio de plano y con ellos aumenta la comida como la multiplicación de los panes por el Cristo en la Biblia. Vous aurez remarqué la différence de vitesse également entre Strachey et la musique, qui sont accélérées. La musique au tout début de la séquence et Strachey pendant toute la séquence est accélérée, alors que le public de la grotte est en vitesse normale. Pudieron darse cuenta que la velocidad de Strachey durante toda la escena está acelerada, mientras que la de los que lo miran están en velocidad normal. Eso se pudo percibir. Et ça renvoie pour Pasolini à l'aspect très dynamique du cinéma muet auquel il fait référence dans ce film. Y esto nos retrotrae para Pasolini a una referencia al cine mudo, que es una referencia en esta película, el cine mudo. Cuantos más espectadores hay, más se ríen y se burlan. Solo frente a ellos, Strachey se entrega a un frenético ataque de glotonería que expresa su estatus social, su hambre actual y las carencias que ha sufrido. La representación de la comida es muy importante en el cine italiano en general y en las películas de Pasolini en particular. Es una forma de recordamos que los personajes tienen cuerpos y esta dimensión orgánica le devuelve su condición humana. También es una tradición culinaria italiana que se puede actuar como marcador cultural. El hambre es una forma de expresar la extrema pobreza de los personajes, es una necesidad esencial y crea empatía. ¿Empatía? Sí. Es una necesidad que cualquier espectador puede entender. El hambre es una necesidad primaria, esencial, que representa todo lo que le falta al subproletario. Vivienda, acceso a la alimentación médica, acceso a la escuela. Para Pasolini, estas necesidades primarias son las que tienen las personas más pobres. Estas necesidades primarias se oponen a las necesidades superfluas creadas por la sociedad del consumo, como las modas de la ropa y la cultura de masas. En la ricota, esta sociedad de consumo que empieza a infectar la sociedad italiana, en particular la pequeña burguesía, adopta la forma de cultura de masas, en particular el twist que bailan los personajes en varios momentos de la película. El twist corresponde a los cánones musicales internacionales que circulaban a través de los medios de comunicación de masa, de la radio, la industria discográfica y el cine a principios de los años 60. Estamos entrando poco a poco en la era de la desaparición de las luciérnagas. La sociedad de consumo empieza a mordisquear la cultura popular y a crear necesidades superfluas entre una población que aún no tiene acceso a ellas, creando una inmensa frustración. El hambre frenética de Strachey expresa también su frustración ante una sociedad de la abundancia que le es intransferible, aunque esté presente. En la película hay muchos buffets que Strachey no puede tocar. Aquí.
En la cueva, Strachey parece tener acceso mágico a esta sociedad de la abundancia que acaba matándole. Irónicamente, Strachey muere de indigestión. Ha quedado atrapado por los esperismos de una sociedad opulenta y por su propia carencia y frustración. Pasolini comienza aquí a esbozar en su cine la crítica de la sociedad de consumo que teoriza en Escritos corsarios. ¿Qué cosa sono le novelle? Una sociedad de rechazos culturales. En el sur de Italia, en Nápoles y Sicilia, existe una tradición ancestral de espectáculos de marionetas, los pupi, que solo se transmiten oralmente. El repertorio, las técnicas de manipulación y la fabricación de las marionetas constituyen una tradición ancestral que se ha transmitido oralmente de generación en generación. Es una cultura y un saber hacer muy frágiles y el hilo de la transmisión puede romperse. Por desgracia, muchos de estos teatros van a cerrar y hoy quedan muy pocos. Al final de la película, el público y las marionetas se rebelan contra el final de la obra de Shakespeare, Othello. Othello. Como resultado de esta revuelta, algunas de las marionetas son desechadas al final de la película. Alors, où est-ce qu'il me l'a mis ? Don le VLC era, ¿no, Gerba? ¿Qué hacía? Botón derecho, doble clic, medio. Y era Sí. este. Aquí. ¿Se ve ahora?
Donc, les marionnettes ont été enfermées dans le théâtre et elles découvrent la beauté de la nature de façon paradoxale dans une décharge. Entonces las marionetas fueron encerradas en el teatro y descubren de manera paradojal la belleza de las nubes en una descarga, digamos, a ellas fueron desechadas en ese lugar y ahí es que descubren la belleza de las nubes. Como en Acatone encontramos la idea de una cadena de consumo con sus marginados. Pero aquí no hay reciclaje. Las marionetas son arrojadas a un vertedero con ellas la cultura clásica, el teatro de Shakespeare y la cultura popular de los alumnos. La sociedad de consumo lo destruye todo y lo que destruye no lo transforma, no lo incorpora, lo tira. Esta sociedad de consumo de masas está simbolizada aquí por el vertedero, que contrasta con el reciclaje de botellas en Acatone. La abundancia creada por la sociedad de consumo es tal que ya no es posible gestionar los residuos de esta sociedad de forma ecológicamente sensata y se amontonan contra toda lógica medioambiental en enormes vertederos. En Italia, la gestión de estos residuos se confía a empresas mafiosas, lo que más tarde creará grandes escándalos políticos y medioambientales, ya que en lugar de ser tratados, estos residuos serán o bien vertidos ilegalmente en el campo o bien enterrados ilegalmente en terrenos agrícolas. Pero Pasolini no tuvo tiempo de vivir este escándalo. Fue asesinado demasiado joven. Volver a las luciérnagas. La desaparición de las luciérnagas no es simplemente la desaparición del subproletario gradualmente absorbido por la sociedad del pleno empleo y el acceso a los bienes de consumo. De película en película, Pasolini retrata ese subproletario y su evolución, su encuentro con la cultura de masas y la sociedad de consumo. Pero eso no es todo. Lo que he intentado mostrarles es que este análisis marxista de la sociedad italiana, al mismo tiempo que se centraba en los efectos de este consumo, iba a absorber la cuestión de los residuos, del reciclaje, abriendo nuevos horizontes en sus primeras películas. Pasolini sacrificaría gustosamente la multinacional, la Montedison, por la vida de una sola luciérnaga. No es un plural, no son luciérnagas, es una sola luciérnaga. Lo que se ha destruido está irremediablemente destruido, y lo único que queda es la esperanza de un cambio, y ese cambio solo puede ser cultural, económico y medioambiental. Es fácil entender por qué este texto, escrito a mediados de los años 70, parece tan actual hoy en día. No tiene nada de premonitorio. Pasolini fue un agudo observador de las transformaciones en Italia durante los años 60, como demuestran sus películas, y el texto sobre las luciérnagas marca la conclusión, sin concesiones, de estos años de análisis social y cultural.
Gracias por su atención y indulgence. Y su indulgencia. Y pido disculpas por mi español. Espero que pronto podamos desarrollar una colaboración entre nuestras universidades para que ustedes puedan venir a estudiar a mi universidad y para que mis estudiantes puedan venir también. Ese es mi deseo y on travaille ensemble avec Gabriela pour ça. Y estamos trabajando juntas para eso. Voilà. Bueno, ahora preguntas, comentarios, pueden hacerla perfectamente en español. Cecilia entiende español y si no le traduzco, le traducimos y luego le traduciremos la respuesta de Cecilia. Siempre la primera en hacer preguntas. ¿Cómo fue que surgió la idea para empezar a ver tipo cómo Pasolini empezó a mostrar en sus películas todo esto que nos dijiste? ¿Cómo surgió? ¿Viste una película y salió? ¿O cómo? J'ai travaillé sur un film qui s'appelle La Rabia. Un film de montage d'actualité de Pasolini. Qui se passe dans le contexte de la guerre froide. Que pasa en el contexto de la Guerra Fría. Et qui exprime la peur d'une destruction de la planète. Y que expresa el miedo de la destrucción del planeta. À cause de la menace atomique. A causa justamente de la problème atomique. Oui, des bombes atomiques. De las bombas atómicas. Ah, bien. Et dans ce film, il y a beaucoup de catastrophes. En ese film hay muchas catástrofes. Et c'est ce film qui m'a mis sur la piste d'une conscience écologique dans le cinéma de Pasolini. Y eso es lo que a ella la puso en la pista para el cine de Pasolini. Con una conciencia ecológica. Ahí está. ¿Aló? ¿Sí? No. Bueno, hablando justamente de esa concientización, llegando a ese punto, ¿no? ¿Ha logrado llegar lejos? ¿Ha logrado, digamos, poner un cambio en los últimos, no sé si ha llegado a largo plazo, pero ya en los últimos años de esta reflexión ha habido como, no sé, gente ya como concientizando estos actos y ha hecho cambios? No, o sea, la gente, o sea, si ha visto más gente este tipo de cortometrajes, al ver la gente ha habido cambios con el tiempo. C'est difficile. Il y a eu plusieurs publications sur Pasolini, notamment sur le texte des Lucioles, des publications très influentes. Hubieron muchas publicaciones sobre Pasolini, sobre todo del texto de las luciérnagas, de volver a las luciérnagas. Se habla de un texto acá varias veces que se llama La desaparición de las luciérnagas, por
que eso es, ¿no?, en lo que basó toda su charla. Sí. Notamment un livre de Georges Didier Berman qui a été traduit en espagnol. Sobre todo el libro de Didier Didier Berman, Berman, qui a, traducido al Sí. español. si. Ujú. Et qui a une lecture, on va dire, qui a été très influente et qui a contribué à la portée politique contemporaine du texte sur les lucioles. Tuvo una repercusión bien importante en el público, después de, sobre todo con el texto de volver a las luciérnagas, de la desaparición de las luciérnagas. El libro de Didi Uberman. Sí. Mais la difficulté de la prise de conscience écologique, La dificultad de la toma de conciencia de la ecología c'est que c'est quelque chose que l'on doit éprouver. es algo que tenemos que sentir, que sentir. On peut faire des démonstrations très convaincantes. Podemos hacer demostraciones convincentes, Si on n'éprouve pas l'effondrement climatique, pero si no tomamos conciencia o sentimos realmente lo que es esta debacle climática, nos discours, les cours qu'on peut donner ne servent à rien. nuestros discursos, nuestros cursos no sirven para nada. Et j'en ai pas parlé, mais Pasolini associe les lucioles aussi à sa jeunesse. Él también asocia las luciérnagas a su juventud, Pasolini, ¿no? Et pour lui, c'est aussi une expérience intime, cette disparition. Para él también es una ¿cómo es? Una experiencia íntima por hacer referencia a su juventud, infancia. Donde veía a las luciérnagas. Non, parce que moi j'ai lu ce texte. Porque él veía a las luciérnagas cuando era joven, le encantaba, tiene un texto sobre eso, y claro, y de a poco empezó a ver que las luciérnagas desaparecían por culpa de esto, ¿no?, del cambio de los ríos contaminados, los lugares contaminados y luciérnagas muertas. En fait, les lucioles, c'est pas simplement une métaphore, c'est aussi une expérience. Las luciérnagas no es solo una metáfora, sino que también es una experiencia. Et on doit tous faire l'expérience de l'effondrement climatique pour intégrer cette réalité. Y todos tenemos que hacer esa experiencia de debacle climática para realmente vivir esa experiencia, Malheureusement. desgraciadamente. Alejandro. Hola, buenas tardes. Primero felicitarla por la presentación y por hacerlo hablando en español también. Y me generó una duda sobre el tema de las luciérnagas. ¿Han desaparecido por completo o han adoptado nuevas formas de resistencia? Dans, En la realidad, sí, si las luciérnagas se transformaran en otra cosa, o es una metáfora. No, que no desaparecieron. non, en fait, il reste encore des lucioles, Todavía hay luciérnagas là où l'eau reste pure. donde el agua todavía está pura. Il n'y en a plus à Rome, No hay más en Roma, mais il y en a toujours en Europe. pero todavía hay todavía en Europa. Et j'en ai vu au Mexique. Y sí o sí. Mm. Y vio en África también, y aquí también, pero cada vez menos también, ¿no? De Sí, plus en cada plus. vez menos, C'est pero moins falta ici aussi. Sí. You know. Eso tiene que ver con el agua. Mm. También. Dit qu'il y a une contamination lumineuse qui interrompt le cycle Oui. de reproduction Oui, des aussi, lucioles. oui. Él. Y después allá. Sí, buenas tardes.
te quería consultar de la elección de Pasolini por encuadres pictóricos, cómo él resalta la belleza clásica, cómo se vincula con la denuncia ecológica que tú has investigado. Para, a ver, vincular la parte estética de Claro, es pictórica. decir, hay una elección de Pasolini, inclusive en tu... de Pasolini pour la partie esthétique, de peinture, Ouais. pictorique, Oui. de la beauté, et comment tu fais le lien, ou il fait le lien avec les lucioles, ¿no? Y cómo es cómo dijiste, cómo lo vinculás con la denuncia ecológica avec que la denuncia. ella nos viene a mostrar. Comment tu lis ça, relis ça entre cette partie esthétique de Pasolini et la dénonce écologique que tu viens de nous raconter? Alors, il y a un lien, mais il n'est pas direct. Pasolini va utiliser sa connaissance de la peinture pour construire ses images. Donc Pas- ici, on voit par exemple le Caravage. Ok. No es directa el vínculo, pero Pasolini va a demostrar su pasión por la pintura, por ejemplo, Caravaggio. Ouais. La construction des imágenes. Donc, Eso es Caravaggio, ¿ves? donc là, on voit bien le contour du corps qui émerge de l'ombre avec la courbe du cou, comme dans tous les portraits du Caravage. Aquí vemos bien el contorno del cuerpo y también la curva del cuello que es bien característico de Caravaggio. La sombra, ¿no? Que parte de decir claroscuro, ¿no? Sería... Ça, c'est moi qui le dis. Donc, il utilise sa culture picturale pour créer des effets visuels et esthétiques qui doivent marquer le spectateur. Utiliza sus conocimientos pictóricos para crear la imagen y así crear efecto en los espectadores. Ça fait partie de son efficacité esthétique. Esto es parte de su eficacia estética. Et par ailleurs, il y a beaucoup de références culturelles, picturales. También hay referencias culturales, pictóricas, dans ses films qui sont l'expression de sa culture petite bourgeoise. en sus películas que hacen referencia en realidad a su posición de pequeño burgués. C'est lui qui se qualifiait de petit bourgeois. Él mismo se calificaba de pequeño burgués. Et c'est pour lui une façon de démarquer culturellement sa subjectivité Eso demarcaba le servía para marcar su subjetividad du sous-prolétariat qu'il filme del proletariado justamente que él filma et avec qui il travaille dans ses films. y con el cual trabaja en sus películas. C'est une façon de marquer un point de vue singulier Es una manera de marcar un punto de vista singular et de ne pas fondre son regard et celui des sous-prolétaires. y de no fundir su mirada con el proletariado. Et donc on a ici un processus de subjectivation Entonces acá tenemos un proceso de subjetivación qui se met en place que se pone en lugar, ¿sí? et qui participe d'une conscience sociale. Y que participa de una conciencia social. Aujourd'hui, non. Guattari et Deleuze Guattari, No sé, Guattari. Guattari, Deleuze, no sé cómo le dicen. pour développer leur pensée critique de la société contemporaine Para desarrollar el pensamiento crítico de la sociedad contemporánea et l'écosophie de Guattari y la ecosofía de Guattari vont mobiliser les processus de subjectivation van a movilizar los procesos de subjetivación tels que Pasolini les a pratiqués como Pasolini los practicó
et les a théorisés y los teorizó, parce qu'il a beaucoup écrit, notamment sur le cinéma de poésie. porque escribió mucho, sobre todo del cine de poesía. Mm. Donc le lien n'est pas direct, El vínculo no es directo, mais il existe un peu. pero existe un poco. Bueno, tienen que pasarlo todo para. Bueno, lo mío era más contar una anécdota, ya que justamente esto que decía Pasolini de las luciérnagas me sentí un poco identificada, porque yo, por ejemplo, nací y me crié en Montevideo, pero hace 9 años me mudé a Canelones, concretamente Ciudad de la Costa, y vivíamos en un barrio un poco como alejado de lo que sería el centro de Ciudad de la Costa. Y la verdad, algo que nos encantaba a mi hermana y a mí era ir al patio y ponernos a ver las luciérnagas, que era algo que nunca habíamos visto en nuestra vida. Y era hermoso porque se llenaba el patio de luciérnagas. Sí, perdón. Y concretamente hace 9 años que nos mudamos ahí, pero es algo que hoy en día no logramos ver ya. O sea, con suerte lograríamos ver una sola luciérnaga por ahí si tenemos muchísima suerte, algo que también que está desapareciendo porque se empezó a poblar mucho y ya no hay lugares donde se puedan ver. Así que es algo bastante identificable para nosotros. Ben, merci pour ce témoignage qui participe d'un vécu et d'une réalité qui est la même malheureusement en Europe ou ici en Amérique latine. Gracias por el testimonio de una vivencia que realmente vivimos todos acá, en América Latina y en Europa. ¿Otra vez? No, bueno. Belén, ¿me cambian el micro? Por favor. Belén. Sí, sí. Hola, ¿todo bien? No, quería saber en qué año fue escrito el texto. Sí, ahí va. Ah, porque ahí él dijo algo polémico que era lo del escándalo, ¿no? Como esas tres, uy, re alto. Esas tres cuestiones con el escándalo, como acá lo tengo escrito porque me parece escandalizar es un derecho, ser escandalizado un placer y quien rechaza ser escandalizado un moralista. Y siento que esto como, no sé si llegó a escandalizar tanto si no fue escrito, ponerle en dialecto. O sea, ¿fue escrito en dialecto o en italiano? Alors, ça fait partie des textes qu'il a écrits, des textes journalistiques. Pasolini avait plusieurs activités. Forma parte de sus textos periodísticos. Él tenía varias actividades, Pasolini. Il était poète. Era poeta. Alors, les poèmes sont souvent en dialecte. Los poemas sí están en dialecto. Et les articles de journalisme Y los artículos del periodismo, de los periódicos, sont en italien, son en italiano, classique. clásico. Il dit que ça aurait provoqué encore plus de scandale si ce texte aurait été écrit en italien. No, en dialecto. Il est écrit en italien. Et está escrito en italien. No, pero El dialecto es la parte poética. La parte periodística. Ah,
Au contraire, oui. Si c'était un dialecte, c'était plus scandaleux. Si l'aurait écrit Elle pense sur ça. dialecte. Ça aurait été plus scandaleux. Alors, en Italie, chaque région a un dialecte. En Italia, cada región tiene un dialecto. Pasolini parlait le dialecte du Frioul. Pasolini hablaba el dialecto de Frioul, Friul, mm, en el norte de Italia. s'il écrit un texte en dialecte du Frioul, Si escribe un texto en el dialecto de Friul, il ne va toucher que très peu de personnes. solo va a llegar a muy pocas personas. Par ailleurs, Pero sin embargo, les dialectes sont des langues vernaculaires. los dialectos son lenguas vernáculas. Si. Et à l'époque de Pasolini, Y en la época de Pasolini, on les apprenait à l'oral solo se aprendían oralmente et on les écrivait très peu. y no se escribía casi nada. Hola, ¿se me escucha? Un poco nervioso. Primero disculparme un poco porque estoy engripado y se me escuchó ahí varias veces estornudar, limpiarme. Y segundo, ahora sí, sobre el tema. Una pregunta que creo que es importante. ¿Cuál es de estas tres películas es tu favorita o dirías que es la mejor, que te gusta más? ¿Y por qué? J'ai écrit un livre sur la ricotta. Escribió un libro sobre la ricota. Que no me contagie. C'est une blague, c'est une blague. Es un chiste. Et, c'est un film qui m'enchante Es una película que le encanta parce qu'il est tragique et drôle. porque es trágico y divertido. Et peut-être parce que Pasolini est mort assassiné, Y quizás porque Pasolini fue asesinado, on oublie que c'est un cinéaste qui a beaucoup d'humour. por eso capaz que a raíz de eso olvidamos que es un realizador con mucho humor. C'est pour ça que j'aime beaucoup la ricotta. Por eso es que le gusta mucho la ricota. Aussi. No, porque tiene otra película de humor, una comedia, que se llama Uccellacci, Uccellini, que es una gran comedia que también tiene mucho humor, junto con la ricota. Bueno, ahora sí cerramos con él. Cerramos con él, sí. Buenas otra vez. Además de una concientización ambiental, también se puede decir que es una crítica social, porque se nota mucho, bueno, todo lo que es, o sea, la pobreza, la violencia que se envuelve, así que más que una concientización ambiental, también es una forma de hacer reflexionar a la gente de cómo se vive ese tiempo y ese cambio que se tiene que hacer, ¿no? ¿Se puede considerar así también? ¿Un cambio que hay que hacer? Si on peut le considérer comme une critique sociale, au-delà de faire conscience moyen environnemental, si on peut le considérer aussi comme une critique sociale. Oui, Pasolini était marxiste. Sí, Pasolini era marxista. Et quand il a écrit ses premiers romans, y cuando escribió su primer novela sur les banlieues romaines, sobre las banlieues, los barrios de afuera, los suburbios romanos de Roma, son objectif, c'était de dénoncer, de faire une critique sociale. Su objetivo realmente era hacer una crítica social. Au début. Al principio. Et finalement, il s'est rendu compte que cette critique sociale, elle est combinée
associé Pero finalmente se dio cuenta que esa crítica social estaba asociada à une analyse et une critique culturelle a un análisis y crítica cultural et au bout du compte aussi environnementale. y también a su vez, por eso mismo, a una ambiental, también una crítica medioambiental. Mais ce sont des éléments ce sont des éléments qui se sont greffés sur sa volonté d'une critique sociale. Son elementos que se fueron sumando a sus deseos de crítica social, o necesidad más bien de crítica social.